las ciudades. Para hablar de este tema estamos en contacto con César Litvin, que es especialista, es un tributarista. ¿Qué tal? Buenas noches, Litvin. Carlos Galván y Martín Bravo, los saludan. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta es esta, ¿para usted que hay el fin es recaudatorio de este nuevo revalúo? Antes hay que decir un par de cosas antes de responderte, te respondo afirmativamente, va a ser un fin recaudatorio. Pero la realidad es que el pacto fiscal estableció la necesidad de adecuar un poco las valuaciones fiscales, porque depende de los inmuebles en qué jurisdicción estaban, algunos pagaban mucho y algunos pagaban muy poco. Entonces, la idea era establecer valuaciones uniformes. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto va a generar que algunos que pagaban muy poco van a pagar mucho más impuesto inmobiliario y van a pagar mucho más impuestos sobre los bienes personales, porque en bienes personales los inmuebles se evalúan o por el costo o por la evaluación fiscal, lo que sea mayor. Por lo cual hay que tener en cuenta esta situación. Es decir, el fin es lograr una equidad, pero esa equidad va a llevar a pagar más impuestos. ¿Y por qué no buscar una equidad hacia abajo en vez de hacia arriba? No, es que... No, le doy en broma. No, está bien. Lo que pasa es que la equidad tiende a que el impuesto sea justo y que todos paguen de acuerdo a la capacidad económica. Entonces, alguno que tiene un inmueble que está en una jurisdicción que vale mucho más que otro que está en otra jurisdicción, obviamente el que tiene el inmueble que vale más tiene que pagar más y no al revés. Igual, de todas maneras, quiero decir algo para que la audiencia entienda, porque así descolgado el tema parece como que estamos de acuerdo con esta situación. Lo que yo digo es, no hay tolerancia a más presión fiscal, con lo cual es el peor momento para seguir aumentando impuestos. Y esto va a generar la necesidad de equilibrar un poco las evaluaciones fiscales, y hay que advertir algo que es muy importante. Muchas jurisdicciones, al tener evaluaciones fiscales retrasadas, lo que estaban produciendo es aumentar la alícuota sobre la evaluación fiscal del impuesto. Si ahora la evaluación fiscal se asemeja a mercado, lo que habría que hacer es ver esos porcentajes de impuestos que se cobran sobre las evaluaciones fiscales a los efectos de que el impuesto inmobiliario no sea tan duro de digerir, porque además los inmuebles, además de inmobiliario, pagan bienes personales. Y el bolsillo es uno solo, con lo cual hay que tener en cuenta esta situación. César, le iba a preguntar recién si la clase media baja que podría alcanzar este impuesto estaba preparada en este momento. Recién lo respondió, dijo que no había margen para no hay para tolerancia a más impuestos. La sociedad o el contribuyente ya ha hecho un sacrificio fiscal. En los últimos 30 años, cada año viene aumentando más la presión fiscal. Y yo creo que estamos en un punto de inflexión donde no hay más tolerancia a más impuestos. Yo creo que lo vengo diciendo en todo lado que me dan micrófono, el Estado nacional, provincial y municipal tiene que adelgazar la obesidad que tiene de gasto público. Hay un 7% de PBI de gasto público improductivo según el BID, y esto es a costa de más impuestos. Entonces no estamos para seguir manoseando más el sistema tributario, sacando agua de las piedras. ¿Y cuál sería la alternativa? Porque tal vez hay algunos sectores que sí podrían pagar más. La alternativa es trabajar y mucho sobre la obesidad del Estado, el gasto público del Estado improductivo. Sobre eso hay que trabajar, no más impuestos, no hay más tolerancia a más impuestos. Sí, vuelvo al tema de este organismo que van a reevaluar o van a poner en marcha el sistema de revalúo inmobiliario. También es cierto que en algunos lugares son irrisorios los valores fiscales de las propiedades. Sí, es cierto. Por eso digo, esto va a traer un poco más de equidad en el sentido de que va a equilibrar las capacidades económicas de los que pagan impuestos. Lo que pasa es que algunos municipios o provincias han establecido alícuotas tendiendo a aplicar el impuesto sobre una evaluación baja.
Entonces, ahora que sube la evaluación fiscal, debería bajar la alícuota. Sí, ayer lo que nos decían en gobierno era, en realidad ayer no, el viernes, lo que nos decían en gobierno era que había malestar incluso entre algunos gobernadores que han subido los valores fiscales en sus distritos y han generado malestar entre sus propios vecinos o votantes, mientras hay otros gobernadores que no lo hicieron, con lo cual es como injusta la situación también políticamente para ellos. Bueno, justamente el pacto fiscal lo que obliga es a tener esta comisión que evalúe bien el tema de las evaluaciones fiscales para que sea uniforme y que no depende del lugar donde esté el inmueble que se pague más o se pague menos. Sí, ahí dos últimas preguntas de mi parte, César. Una, ahí el Senado se predispone a dar dictamen mañana a una modificación en bienes personales para que queden exceptuados los inmuebles, los que sean hogar o habitación, es una propuesta de Pichetto, porque de esta manera, si suben las evaluaciones fiscales, todos los que tengan alguna vivienda, aunque sea bastante modesta, pasarían a tributar bienes personales, porque el mínimo es hasta 2 millones de pesos, es a partir de 2 millones de pesos, ¿no? Sí, varias reflexiones me genera esta pregunta. La primera es, este proyecto de bienes personales no me parece atinado porque es una emboscada a todos los contribuyentes que entraron en el sinceramiento fiscal y, como dije antes, no hay más tolerancia, más impuestos. Y la tarifa o la alícuota para el 2019 era el 0,25% y en rigor de verdad se lo pasa a una alícuota progresiva que llega al 0,75%. No me parece atinado esto y es un proyecto que viene de la oposición. Que ahora Pichetto salga a decir que esto no está de acuerdo con este impuesto y no está de acuerdo con gravar la casa habitación, me parece un doble discurso. Por el otro lado, el hecho de no gravar la casa habitación está bien, lo que pasa es que no debería haber aumentado este impuesto, que es un impuesto que mide solamente los bienes sin medir las deudas, no mide bien la capacidad económica, nació mal. Pero quiero decir algo, el mínimo no imponible pasó a 2 millones de pesos y para el 2019 era 1.050.000. Pero cuando se creó este impuesto en el año 1995, el mínimo no imponible era 102.300 pesos dólares. Quiere decir que este mínimo no imponible es la mitad de lo que debería ser. Es bajo. Es bajo, claro. Claro, este impuesto cuando nació se lo llamó impuesto a la riqueza. ¿Podemos decir del que tiene 2 millones de pesos hacia arriba ya es rico? No, de ninguna manera. $50.000 son. Claro. Es decir, esto tiene que ser un mínimo imponible como nació, de 102.300 dólares pesos. Sí, incluso tampoco es tanto, a valores de hoy, de propiedades. Digo, capaz que los valores de las propiedades de 1995 eran... Bien, no sé cuánto inferior a los de hoy. Con un mínimo no imponible el doble de lo que es hoy. Sí, yo lo último ahí, yo esto se lo había escuchado, lo que fue una emboscada, lo de la suba de la alícuota de bienes personales. Ahí en su momento se lo dije a alguien del oficialismo, alguien importante en el oficialismo, en diputados, y me decía, bueno, en realidad estamos hablando de evasores, ¿no? Esto es lo que entraron en el sinceramiento fiscal. No, estamos hablando de seguridad jurídica, no de evasores. En la Argentina ha habido evasores por múltiples causas, entre ellas el destino a los fondos públicos y la inestabilidad económica y el tema de la competencia desleal. Entonces yo no estoy justificando el evasor, pero sí digo de que cuando se invita a alguien a una fiesta y le dicen el menú va a ser este costo, no le puedo cambiar sobre la marcha el costo de la fiesta. Perfecto. Estábamos en comunicación con César Litbit, especialista en impuestos, un tributarista. Muchas gracias, César. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.